Bien, buenas tardes. Un gusto a quienes no conozco y volver a ver también rostros conocidos siempre anima el corazón. Vamos a ir ahí al libro de Nehemías. Sé que han estado estudiando estos Esdras y Nehemías y se estudian juntos porque en la Biblia en hebreo están juntos. Y no solo eso, sino que tratan de un tiempo muy especial para el pueblo de Israel. Repaso rápido, la próxima semana terminan este libro, entonces voy a anticipar algunas cosas. Eso no significa que no puedes venir el próximo domingo, pero porque leer Esdras y Nehemías, te doy mi confesión personal, es una montaña rusa. El pueblo de Israel vuelve del exilio. Lo primero que hay es que no hay templo. Zorobabel dice, construyamos un templo. Y uno, wow, estás aquí en las nubes. Pero a la primera de problemas, dejan el templo tirado. Y cada uno se va a su propia casa. Y como, otra vez abajo. Y viene otra vez y Zorobabel guía al pueblo y terminan, aparece el profeta Ageo, el profeta Zacarías, terminan de reconstruir el templo. Otra vez estamos arriba. Pero tenían templo, pero el corazón estaba lejos. Entonces, Esdras viene con un segundo grupo del exilio en Babilonia. Y dicen, vamos a poner la ley, vamos a poner el fundamento porque estamos lejos de ahí. Y el pueblo se arrepiente, hace una oración de confesión increíble y cuando están en lo más alto, otra vez, vuelta abajo. Los muros de la ciudad estaban destruidos. Y Nehemías pregunta, capítulo 1, este es un repaso para todos los que se perdieron antes de las predicaciones, ¿ok? Me dijo, vamos, todo por uno. Y Nehemías dice, vamos a reconstruir el templo, perdón, los muros. Y si lo vamos a ver rápido en algún momento, en 52 días reconstruyeron los muros. Pero empezaron, hubo problema y otra vez tiraron la toalla, otra vez no vamos a poder. Y cuando pensaban que estaba todo bien, capítulo 5, el pueblo es exhortado porque tenían usura, hacían préstamos, cobraban intereses. Y uno dice, ¿qué pasa? Y otra vez, capítulo 11 y 12, que los que vamos a ver hoy, estamos arriba. El movimiento de estos dos capítulos es muy sencillo. Primero van a repoblar la ciudad de Jerusalén, después tienen la celebración de la reconstrucción de los muros y después terminan asignando las porciones de los levitas y de los sacerdotes. Y al que le toque capítulo 13 va a estar complicado porque es bastante triste lo que pasa después de capítulo 11 y 12. Ahora, ¿cómo poder tomar esto? ¿Por qué a veces estamos arriba, después estamos abajo? Y es como que se suponía que ahora con Nehemías y con los muros iba a estar todo bien. Esa tensión, los estudiosos de la Biblia le llaman el ya, todavía no. Y se me hace un buen resumen para lo que es este libro de Esdras y Nehemías. Ya, pero todavía no. Estamos listos, pero falta que llegue el rey. Mira, de nosotros se dice lo mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2, dicen, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Me encanta, somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esa es una verdad. Ese es el ya, ese es el ahora. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ese es el todavía no. ¿Te das cuenta? Esa tensión entre claro que soy hijo de Dios. ¿Soy producto terminado? No. ¿Estás en la meta? ¿Viste esos que dicen, no, yo ya vengo de vuelta en la vida? En realidad no fueron a ninguna parte. No es frase mía, Antonio Machado, ¿ok? Los que dicen que vienen de vuelta en realidad no fueron a ninguna parte. Todos vamos en una sola dirección, Romanos capítulo 8, ser transformados a la imagen del Hijo. Por eso somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa tensión es la que uno puede observar en este libro de Nehemías. Y teniendo eso en mente, vamos a ir ahora al capítulo 11 para ver algunas verdades importantes que creo que pueden ser significativas para nosotros hoy. Me gustaría que puedas guardar esta verdad o un resumen de estos dos capítulos, los podríamos decir así. El reino de Dios avanza con pequeñas decisiones de fe. El reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe. Y quizás tú dices, oye, ahí ya no me gustó. ¿Cómo que es eso de pequeños pasos? Se supone que Dios tiene que, dígalo, grandes cosas ¿para quién?
para mí. Ahora, vamos a hablar de eso ahora, ¿sale? Pero ¿por qué hablamos de que el reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe? Mira, han estudiado Nehemías y me siento como en casa. Hemos hablado de que el muro se reconstruyó. Zorobabel reconstruyó el templo, pero el templo no era lo central de la historia. Esdras puso la ley, pero la ley no era lo central de la historia. Nehemías reconstruyó los muros, pero los muros no eran la central de la historia. ¿Quién es el centro de la historia de todo este libro? ¿Quién es? Es Dios. Y es su reino. Cada una de esas partes sumó a algo más grande que es el reino de Dios. El reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe. ¿Qué fue la primera cosa que uno puede ver acá? Fíjate, capítulo 11, leo versículo 1, dice: los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitaran Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. ¿Por qué tenían que repoblar Jerusalén? Claro, vamos a Nehemías capítulo 7, verso 4, cuando reconstruyen la muralla, dice: la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. O sea, tenían el templo, ahora tenían los muros, pero ¿qué faltaba a esta ciudad? Gente. Y miren lo que pasa en el versículo 2. Y el pueblo, dice, bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Se quedaron los jefes de familia. Después tocó sorteo. 1 de cada 10 le tocó irse a Jerusalén porque hay que repoblar la ciudad. Pero hubo un grupo que dijo: yo me ofrezco voluntariamente. Y mira lo que se dice de ellos. El pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntariamente. Y mira lo que se dice de ellos en el versículo. Después empieza la lista, ¿no? Empiezan los nombres. De los hijos de Judá: Ataías, hijo de Usías, Zacarías. Ya Pablo la semana pasada leyó todos estos bien rápido, ¿no? Versículo 6. Todos los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén fueron 468. Y fíjate, hombres fuertes. Ese concepto es valientes. Versículo 14. Y sus parientes guerreros valientes. Otra vez. Estos voluntarios que se ofrecieron a repoblar la ciudad fueron considerados personas valientes, de tener esa disposición libre y voluntaria. Te leo algunos de ellos. Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalael. ¿Alguno conoce? ¿No? Bueno, a ver si los que siguen después. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed. Ahí tienen algunos nombres para los que están esperando bebés o algo así. Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. ¿Alguno los conoce? No. Yo creo que acá está la primera lección. ¿Sabes cuál es? Es que si el reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe, lo primero que yo veo acá son decisiones espirituales valientes. Repoblar la ciudad de Jerusalén de forma voluntaria fueron decisiones espiritualmente valientes. ¿Y sabes qué? ¿Por qué era una decisión espiritual valiente ir a vivir a Jerusalén? Dos cosas. Voy rápido. Primero, Jerusalén, no sé si hay algún presente que conozca Jerusalén, pero Jerusalén es una ciudad que está sobre montañas. Por lo tanto, hay poco espacio para que tú puedas sembrar. Este es un pueblo agrícola. Vive del trabajo de la tierra. ¿Quién le gustaría vivir a una ciudad donde hay poco espacio para sembrar? Si conocen Bernal, cerro y lleno de piedras, así es Jerusalén. ¿Ok? ¿Viste cuando Jesús dice que sembraron y cayó sobre piedras? No es que sembraban en piedras, es que hay piedras por todas partes. O sea, es un terreno que no es fácil de trabajar. 1. 2. Jerusalén es la capital. Cuando habían llegado los babilonios, sitiaron Jerusalén, arrasaron con Jerusalén,
quemaron Jerusalén. O sea, seguían ellos bajo el imperio persa. Si había un problema, ¿qué ciudad iba a ser la primera en ser destruida? Jerusalén. Entonces ahora te pregunto, ¿algún voluntario que quiera repoblar Jerusalén en aquel tiempo? Todos damos pasos atrás, ¿no? Y sí, a los jefes les tocó. 1 de cada 10 tocó por suerte, pero hubo un grupo que voluntariamente se ofreció. Por eso el reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe. Y lo más increíble, ¿sabes qué es? Es que ¿conocías a algunos de esos? Te leo una expresión de un hombre que ha sido de mucha influencia en mi vida. Dice, estoy profundamente convencido que los cristianos están llamados a ser alguien completamente irrelevante y presentarse ante el mundo ofreciendo solamente su persona por entero vulnerable. A todos nos gustaría ser recordados como Nehemías, que reconstruimos los muros, ¿no? Y con nuestro libro. Yo aparezco ahí. Pero voluntarios para ir a Jerusalén. Sí, ese, ¿quién los aplaudió? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién los reconoce? Dios lo hace. Porque Dios honra a los que le honran. Y por eso Él puso sus nombres aquí. ¿Pero quién se acuerda de ellos? Nadie. Todos queremos ser relevantes. Todos queremos ser importantes. Todos queremos el reconocimiento. Pero pocos los voluntarios de decir, voy a Jerusalén. Oye, pero ahí no es el mejor lugar para vivir porque voy allá. ¿Y qué estaba en Jerusalén? El templo. La morada de Dios en aquel momento. Eran hombres y mujeres movidos evidentemente por motivaciones espirituales. Claro, es que Nehemías, todos voluntarios para hacer Nehemías y el proyecto de reconstrucción y mandar a ustedes acá para decir después, yo lo hice en 52 días, Pero gente que nadie los recuerda. Para repoblar la ciudad santa. Así avanza el reino de Dios. El reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe. Por eso me vuelvo loco cuando usamos frases tan manoseadas. A ver, di conmigo, Dios tiene grandes cosas, ¿para qué? Todavía no sé cómo se define grandes cosas para ti. ¿Y sabes qué es lo peor? En el fondo del corazón lo creemos y lo esperamos. Y se nos va la vida esperando grandes cosas cuando Dios sigue esperando voluntarios para ir a repoblar Jerusalén. ¿Entiendes la analogía? Oh, Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Qué son esas grandes cosas? Decisiones espirituales valientes. Son aquellas cosas que hacen avanzar el reino de Dios. Necesitamos cristianos dispuestos a proclamar su irrelevancia casi como vocación divina. Voluntarios para vivir vidas transformadas. Voluntarios donde el obrar del Espíritu Santo sea tan evidente. Voluntarios que van a poner todos los temas pendientes de su vida sobre la mesa y van a decir, yo quiero avanzar con integridad y con paz y no hay tema que no vaya a hablar. Voluntarios para llamar al pecado, pecado y no llamarle error o equivocación. Voluntarios para salir de la zona de confort. Voluntarios que dejen de dividir la vida entre secular y santo. Voluntarios que valoren la fidelidad por sobre la espectacularidad. Esas son decisiones espirituales valientes. Esos fueron esos desconocidos para el mundo, pero conocidos para Dios. Porque el reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe. Decisiones espirituales valientes. El segundo concepto, lo vemos todo el capítulo 11, son los nombres, y usted lo puede leer esta tarde en casa. Generalmente les sugiero esto, domingo en la tarde, sé que estás aburrido, no sabes qué hacer, lee el capítulo 11, ¿ok? Ahí vas a tener nombres para entretenerte, ¿ok? Y todo el capítulo 12 sigue igual. Ahora mira el movimiento que tiene esto, porque el versículo 27 del capítulo 12
nos marca un segundo movimiento. Dice, verso 27, en la dedicación de la muralla de Jerusalén. Ahora, guarda aquí. En el capítulo 6, verso 15, la muralla terminó de reconstruirse. ¿Cuántos días fueron? 52. ¿Ok? ¿Pero qué faltaba? En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de ¿qué cosa? ¡Celebrar! Fue una fiesta increíble. Te la leo. La dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos acompañados de címbalos, arpas y liras. Algo similar pasó cuando tuvieron el templo. Terminaron de reconstruir el templo y al tiempo después hicieron la celebración. Reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén. Verso 30. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. También purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Si vamos a tener una celebración de que terminamos este proyecto, vamos a estar puros como corresponde. Verso 31. Este Nehemías estaba loco. Mira, dice, entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla. ¿Qué estaban haciendo caminando arriba de las murallas? Estaban celebrando. Y formé, mira, 2 grandes coros. O sea, además de constructor, no sé si era músico, pero el tipo los organizó. Dice, el primero marchaba hacia la derecha, por encima de las murallas a la puerta del muladar. Verso 38, y el segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla. Termino, verso 43. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. 3 veces aparece la palabra regocijo. En el idioma hebreo se significa muy, pero muy, muy importante. Si el reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe, recién hablamos de decisiones espirituales valientes. Repoblar Jerusalén de forma voluntaria. ¿Sabes? La segunda cosa que nos permite esos pequeños pasos de fe es la celebración de las pequeñas victorias. La dedicación de las murallas. Y quizás dice, Marci, ¿por qué celebrar? ¿Por qué le llamas pequeña victoria a las murallas? A ver. Ya vimos las características de la celebración. Hay algunas cosas que llaman la atención. ¿Quién brilla por su ausencia? Es Nehemías. ¿Te das cuenta o no? Él iba detrás de un coro. Él no hizo la celebración en torno a él. Tampoco están celebrando los muros. ¿Te das cuenta o no? ¿A quién están celebrando? A Dios. Ahora, ¿por qué le llamo celebración de pequeñas victorias? A ver, ustedes ya han estudiado Nehemías, han estudiado Esdras. Este libro es el libro de la historia ¿de quién? De Dios. ¿Qué lugar ocupan los muros de Jerusalén en la historia de Dios? Un lugar muy importante. Termina el libro de Apocalipsis y dice que esa nueva Jerusalén ni siquiera va a tener templo porque Dios mismo será su templo. Los muros era una pequeña victoria. No era el centro de todo. No eran los muros por los muros. A veces al estudiar este libro se caen en 2 extremos. Entonces Nehemías fue un mal líder porque al final el pueblo igual desobedecía a Dios. Y otros dicen, no, Nehemías fue el super mega líder y hacen libros de liderazgo basado en Nehemías. Mira, Nehemías hizo lo que pudo hacer con lo que tenía a su alcance. No fue ni el super wow mega líder, ni tampoco fue todo malo. Tuvo a su disposición hacer los muros de Jerusalén y lo pudo hacer para la gloria de Dios. Pero ya está. Fue una pequeña victoria y hay que celebrarla. Mira, a veces como iglesia caemos en los mismos 2 extremos.
¿Qué podemos celebrar como iglesia? No podemos celebrar nada porque ahora que nos mudamos y para críticas, voluntarios en cantidades industriales. Aquí no pasa, ¿no? No. O por otro lado, caemos en el conformismo de que está todo bien y de que viven recordando sus logros. Hola, soy Nehemías. Yo construí los muros, ¿eh? No ves a Nehemías haciendo eso. Hola, soy Nehemías. Los muros los hice yo, los hice en 52 días. Una vez leí una frase que me llamó mucho la atención. Toda autopropaganda espiritual tiene algo de enfermo. Toda. Cuando hay personas que van haciendo alarde de las cosas que han hecho, aléjate de ellos. Prefiero ser un voluntario que repobló Jerusalén. Porque el reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe. Y los muros fueron un pequeño paso de fe. Porque no se trataba de los muros por los muros. Se trataba de Dios, de la historia más grande. ¿Hay cosas para celebrar? Claro que hay cosas para celebrar. Que estamos juntos adorando a Dios. Necesitamos más que eso. No, pero y hay grandes cosas. ¿Qué grandes cosas? Si Jesús dijo, si eres fiel, ¿en qué cosa? ¿Qué grandes cosas? Aprendí una palabra hace un par de semanas. Funambulista. ¿Sabes quiénes son esos? Son los que caminan por una cuerda floja. Acróbatas, pero le llaman funambulistas. Y un hombre habló del síndrome del funambulista. Son esos líderes que van caminando, ¿ves? ¿Viste un funambulista que vaya con gente? Caminan solos. Les espera dos cosas. El aplauso de la gente o morir aplastado abajo. Y sabes que muchos líderes, en vez de celebrar las pequeñas victorias, sufren del síndrome del funambulista. Cuando viene el reconocimiento, viene para él solo. Nehemías no hizo eso. Él celebró con la gente. Vamos a darle gracias a Dios. Y si hacemos un coro, oye, y si caminamos por las paredes, dale, y nosotros por la izquierda y ustedes por la de la derecha, y llegamos juntos al templo y hacemos una locura y damos gracias a Dios, porque es increíble lo que Dios nos ha permitido hacer. No. Yo soy solito aquí, ¿eh? Ha sido tan triste estos últimos meses escuchar de personas en el liderazgo que han terminado pecando y cayendo solos al precipicio. Síndrome del funambulista. Solos. Querían el aplauso. Y te aseguro que lo tuvieron. Pero nadie camina tanto tiempo solo en una cuerda floja. Qué diferente nos veríamos como iglesia si aprendemos a celebrar las pequeñas victorias. Esas pequeñas cosas que nos permiten decir, Señor, gracias. Otra palabra, aparte de grandes cosas para ti, obsesión de la iglesia contemporánea, deja tu legado. Y hablamos del legado y del legado. Es más, por favor, no deje ningún legado, porque si se obsesiona con el legado, probablemente no va a dejar nada, solamente desastres. Celebra las pequeñas victorias. Aprende a ver a Dios en las cosas sencillas. El otro día estábamos en un grupo pequeño y hablábamos de qué cosas han movido nuestro corazón últimamente. Hemos aprendido mucho de una mujer junto a mi esposa y ella compartía de esta mujer. A sus más de 70 años está aprendiendo a leer y a escribir, transcribiendo un libro de Proverbios. Y dije, ¡wow! ¡Gloria a Dios! No necesitamos más que eso para decir, Señor, qué increíble que eres. Eso es celebrar las pequeñas victorias. Estamos tan obsesionados con la grandeza, tan obsesionados con los reconocimientos, que olvidamos celebrar las pequeñas victorias. El reino de Dios no avanza con los grandes proyectos. El reino de Dios no avanza con los grandes nombres. El reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe.
Hablamos de decisiones espirituales valientes, repoblar la ciudad. Celebración de pequeñas victorias, la dedicación de las murallas. Y mira cómo termina este pasaje del capítulo 12. Verso 44. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que de los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley. ¿Para quién? Sacerdotes y levitas. Recuerda, sacerdotes y levitas eran los que no tenían tierra, era la tribu que no tenía tierra. El resto de las tribus les sostenían. Pero evidentemente habían dejado de lado eso, que Nehemías dice, vamos a tener que volver a disponer las porciones para ellos. Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Claro, había un mutuo trabajo. Verso 47. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón, los sacerdotes. ¿Sabes? La tercera lección que yo veo acá, para que el reino de Dios avance, tiene que ver con prioridades espirituales claras. Las porciones para los sacerdotes y levitas. Prioridades espirituales claras. Es increíble, porque Nehemías podría haber dicho, me quedo con el muro y ya. Pero él vio que los que servían en el templo, los sacerdotes y los levitas, no estaban teniendo sus porciones. Y te anticipo el capítulo 13, porque aquí estamos, y próxima semana vamos a estar abajo otra vez. No te vas a aguantar, vas a leer el capítulo 13 esta tarde. Pero Nehemías, ¿sabes qué? Puso prioridades espirituales claras. Si esto va a funcionar, vamos a poner lo importante en el centro. Lo interesante es que no era una etapa y no era un tiempo de prosperidad material. Ellos habían vuelto del exilio. No tenían recursos. No abundaban en recursos. Pero si vamos a hacer las cosas, si queremos que el reino de Dios avance, hay un pequeño, gran paso de fe. Lo primero es lo primero. Jesús lo dijo de otra manera. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que hizo Nehemías. Nadie quedó exento y hasta los levitas dieron para los sacerdotes. Esta lección es tremenda. Sin prioridades espirituales claras, el fracaso siempre va a ser seguro. Si las prioridades espirituales no están claras, y querida iglesia, prioridades espirituales es más que venir el domingo. Prioridades espirituales es mucho más que estar en un grupo misional. Ni siquiera es poner a Dios en primer lugar, porque Dios no está para competir en ningún ranking. Es poner a Dios en el centro. Y cuando pongo a Dios en el centro, todo gira alrededor de Él. El reino de Dios avanza con pequeños pasos de fe. Creo que este libro podemos ver de manera embrionaria en ese sube y baja. Saber que por más que haya puesto todo el entusiasmo, Nehemías faltaba que llegara el rey. Y todo se está preparando para que llegue el rey. Y si queremos que el reino de Dios avance en nuestras vidas, en nuestra iglesia, necesitamos tomar decisiones espirituales valientes. ¿Qué decisión espiritual valiente tienes sobre la mesa que estás evitando? ¿Qué son las cosas que tú sabes que ni siquiera te tienes que ofrecer como voluntario porque es tuya? Y vamos por la vida evadiendo temas, evadiendo conversaciones, evadiendo personas. Evangelio es más que creencia, No te confundas. Evangelio no es una creencia. Evangelio es una creencia transformadora.
Y está bien, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ahora que somos hijos de Dios, tenemos los recursos para tomar esas decisiones espirituales valientes, que quizás llevan años esperando. Me encantan esos hombres que dijeron, yo me ofrezco. ¿Qué son las cosas? Esas victorias que podrías celebrar. Celébralo. Ahora, te puedo dar una sugerencia. No la celebres así. Acá celebrando la victoria espiritual. No. Acá no se celebran las victorias. Se celebra con tu comunidad. Se celebra con las personas que amas. Y si queremos que el reino de Dios avance, prioridades espirituales claras. Cuando vuelvas a escuchar que Dios tiene grandes cosas para ti, acuérdate de lo que aprendimos hoy. Quizás esas grandes cosas es ese pequeño, gran paso de fe. Deja que Dios sea Dios. No lo manipules. Porque el más importante en esta historia sigue siendo Él. Para Él y por Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque el ejemplo de Nehemías nos inspira a saber que no se trata de ser iglesia por ser iglesia. Padre, bendice tu iglesia en este lugar. Gracias por el testimonio que son. Gracias porque siguen mostrando la luz del Evangelio en un mundo que se pierde. Padre, y que nunca nos olvidemos que el propósito no es ser iglesia por ser iglesia. Es que tu reino avance. Y avanza con pequeños pasos de fe. Te pido que cada uno en esta mañana, animados e inspirados por el ejemplo de tu palabra, pueda tomar esas decisiones espirituales valientes. Pueda celebrar esas pequeñas, grandes victorias. Y pueda poner las prioridades espirituales como corresponde. Gracias a Dios por tu palabra. Te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.